Bien, recuerdo que en una ocasión, desde esta misma tribuna, señalé que nadie nace odiando. El odio es un sentimiento que se aprende. A veces se enseña en el seno de la familia, otras veces se aprende en los centros de enseñanza, otros por medio de los medios de comunicación, otras en la calle o por medio de la propaganda, ¿no? La única forma de combatir el odio, cuando naturalmente detrás del odio no hay una situación manifiestamente injusta que causa ese odio, es por medio de la educación. Digo educación y no adoctrinamiento, porque frente a quienes piensan que son lo mismo, se trata en realidad de cosas muy diferentes. No se trata de que cuando uno utiliza las aulas para propagar sus ideas es educación y que cuando las utilizan nosotros para propagar las suyas, entonces es adoctrinamiento. No. La educación lo que hace es crear individuos críticos no en el sentido que le dan muchos, que piensan que uno es crítico tan solo cuando comparte sus ideas. No. Uno es crítico cuando piensa, cuando es capaz de comprobar por sí mismo lo que le han enseñado, ¿no? En este sentido, la buena educación crea personas autónomas que tienden a ser además respetuosas y tolerantes. En cambio, el adoctrinamiento lo que hace es crear autómatas. Los autómatas tienden a ser intolerantes y a seguir ciegamente las directrices que se les han impartido. Esta proposición de ley tiene como objeto modificar el capítulo 5 relativo a la educación para la paz y la convivencia de la Ley 9/2010 de ayuda a las víctimas del terrorismo. Y lo hace precisamente, así lo entendemos nosotros, con el objetivo de prevenir el fanatismo, la intolerancia, el odio, que sirven de cultivo al terrorismo. Bien, tengo que recordar, naturalmente, que los anteriores gobiernos de Navarra pues ya trabajaron para fomentar la convivencia, la justicia y la paz en el terreno de la educación, en un contexto mucho más difícil, lo ha recordado la señora Beltrán, que el actual, en el que además, pues cabía esperar algunas resistencias por una parte de nuestra sociedad, que si bien condenaba el terrorismo, pues lo cierto es que en algunos momentos pues mantenía una cierta ambigüedad, ¿no?, por decirlo de una manera suave. Muestra de esa labor de los anteriores gobiernos en el terreno de la educación, pues fueron las unidades didácticas para ESO y para bachiller de 2014, además de todos esos materiales que están en la página web, pero que es cierto que no parecen usarse demasiado. En cualquier caso, esta labor de los anteriores gobiernos para fomentar los valores que son la kriptonita para el terrorismo, pues puede ser mejorada, ¿no? Nosotros entendemos que esta proposición de ley así lo hace al impulsar la elaboración de documentos en soporte audiovisual sobre la historia del terrorismo, lo hace al promover la asistencia de material didáctico sobre el terrorismo en la red de bibliotecas de Navarra, lo hace al potenciar la investigación sobre terrorismo en el ámbito universitario, lo hace asimismo al incluir en el currículum de la enseñanza obligatoria contenidos relacionados con esta cuestión, y lo hace también, por último, al proponer que todos los 11 de febrero tengan lugar actos para velar por la memoria de las víctimas del terrorismo y los desplazados forzosos por ETA. Para terminar, simplemente añadiré una obviedad. Es cierto que todavía estamos muy lejos de haber alcanzado un relato común acerca de los largos años de plomo. Y los debates que con cierta frecuencia se producen en este hemiciclo y en las comisiones pues son un reflejo natural de ello. Pero aunque podamos legítimamente tener ideas divergentes en algunos detalles, sí deberíamos, no digo que podríamos, sino que deberíamos coincidir en algo muy básico, y es en reconocer que matar estuvo mal, que el terrorismo, que todo terrorismo es por supuesto contrario a los derechos humanos, pero que además nos hizo daño en un sentido mucho más profundo, y es que el terrorismo envenenó la convivencia en nuestra tierra por mucho más tiempo del que la actividad terrorista tuvo lugar. Por lo mismo que deberíamos coincidir en esta cuestión, pues pensamos que también debería existir un consenso en torno a esta proposición de ley. Y el que no sea así es muy decepcionante. Es más que decepcionante, es muy preocupante. Porque probablemente Geroa, Esquerra y Podemos pues comprenden la necesidad de tratar estas cuestiones en los centros de enseñanza, como efectivamente en el País Vasco así se hace. Y si no votan a favor de esta proposición de ley, bueno, pues todos sabemos por qué, y es por no incomodar a uno de sus socios. Pero eso no debería estar por encima de una cuestión tan seria como esta. Nada más, muchas gracias.